En la oscuridad húmeda del palacio de Topkapi, en la madrugada del 15 de marzo de 1612, ocurrió una escena que ningún cronista otomano hubiera podido imaginar sin temblar la pluma. El hombre más poderoso del mundo conocido, Ahmed I, sultán del Imperio Otomano, señor de 3 continentes y dueño de 300 concubinas, estaba de rodillas frente a una joven esclava griega de apenas 16 años. Su barba rozaba el mármol frío, las lágrimas caían en silencio, y cada sollozo resonaba como un eco maldito en los corredores donde eunucos y sirvientes contenían la respiración. Ese instante no fue una simple escena privada, fue la grieta que fracturó siglos de tradiciones, el momento en que el conquistador se convirtió en suplicante. Los testigos hablaron de un silencio absoluto, como si incluso las antorchas hubieran apagado su crepitar para no interrumpir el drama. Ahmed, que podía ordenar la muerte de un visir con un simple gesto, ahora imploraba perdón a alguien que no tenía ningún poder político, al menos en apariencia. El contraste era insoportable. El dueño de imperios suplicando a una adolescente capturada en las islas del Egeo. ¿Cómo se podía explicar tal inversión de papeles? ¿Era hechicería, debilidad psicológica o la irrupción de un nuevo tipo de poder que los hombres de Estado no sabían nombrar? El palacio, esa ciudad amurallada dentro de la ciudad, estaba habituado a conspiraciones, ejecuciones secretas, banquetes de sangre y rituales de sucesión crueles. Pero aquella madrugada no había espadas desenvainadas ni decretos de muerte, solo la súplica de un sultán que parecía haber perdido todo control sobre sí mismo. Los eunucos, guardianes del harén, comprendieron que algo había cambiado para siempre. La jerarquía de hierro que había sostenido el imperio durante generaciones estaba a punto de ser corroída por un veneno invisible: la dependencia emocional. Lo que se vivió en esas horas es el tipo de acontecimiento que desafía la lógica de la historia. Un emperador que podía ordenar invasiones desde Viena hasta Bagdad estaba reducido a un niño herido que rogaba atención, amor o compasión. La psicología moderna lo llamaría adicción emocional o trauma bonding, pero en aquel entonces los cronistas europeos lo describieron como brujería. Un embrujo ejercido por una esclava que no poseía ni ejército ni riqueza, pero sí un entendimiento quirúrgico del alma rota del joven Ahmed. Los documentos que sobrevivieron en los archivos imperiales revelan que esa madrugada fue el inicio de una década de anomalías políticas. Ahmed abandonaría a 300 mujeres del harén. Suspendería la función reproductiva de la institución más central del imperio y viviría en una monogamia obsesiva que parecía contradecir cada principio de la tradición otomana. ¿Cómo pudo una adolescente transformar la maquinaria de poder más cruel del planeta en un teatro íntimo de emociones? En ese suelo de mármol, donde tantas veces se había derramado sangre en nombre de la dinastía, ahora se derramaban lágrimas. La imagen es casi sacrílega. El trono del Islam, símbolo de virilidad y dominio, reducido a súplica frente a la fragilidad aparente de una muchacha. El poder se desnudó esa noche, mostrando que incluso los imperios más duros descansan sobre los huesos frágiles de la psicología humana. Lo que estaba en juego no era solo la intimidad de un sultán, sino el destino de millones de súbditos. La historia de Qasem no comienza con su triunfo, sino con este colapso silencioso de un hombre que había heredado el mundo y que, sin embargo, no podía gobernar sus propios fantasmas. Mientras la luna se alzaba sobre Constantinopla y el Bósforo reflejaba una luz plateada sobre los muros de Topkapi, Ahmed I entregaba su voluntad a alguien que en teoría era menos que nada, una esclava. Pero en ese mismo acto de rendición nació una nueva soberanía, no forjada en acero ni en religión, sino en los secretos íntimos que cambian para siempre la relación entre poder y deseo.
Constantinopla, año 1603. El rugido de los cañones otomanos se había extendido desde las murallas de Viena hasta las arenas abrasadoras de Bagdad. Bajo la media luna del Islam, el Imperio Otomano controlaba territorios que hacían palidecer al Sacro Imperio Romano. Poseía rutas comerciales que ataban al Mediterráneo con Asia y África y gobernaba sobre 20 millones de almas. El poder de la Sublime Puerta parecía inquebrantable, y sin embargo, en el corazón de aquel gigante, ascendía al trono un adolescente de apenas 13 años, Ahmed I. El joven sultán heredaba un sistema tan brutal como perfecto. El fratricidio, esa tradición atroz, aseguraba la continuidad dinástica. Mejor matar a los hermanos que arriesgarse a una guerra civil. La poligamia no era solo un símbolo de virilidad, sino también una estrategia política. Cada concubina podía ser un lazo con una facción, una familia, una tribu. Y el harén, lejos de ser un simple espacio de placer, era el auténtico parlamento de seda y sangre, donde se decidía quién viviría, quién moriría y qué territorios arderían en la próxima campaña. Pero Ahmed rompió el guión. Contra toda lógica otomana, se negó a ejecutar a su hermano Mustafa. Esa grieta en el protocolo fue leída por algunos como misericordia, por otros como debilidad y por todos como una anomalía peligrosa. Desde el inicio, Ahmed se reveló diferente, casi antinatural en un sistema que exigía frialdad quirúrgica. Los cronistas de la época hablaron de sus tormentas internas, accesos de ira repentinos, seguidos por melancolías tan profundas que lo mantenían encerrado durante días. No era el tirano implacable que las cortes esperaban, sino un joven que buscaba desesperadamente equilibrio emocional. La sombra más grande que lo perseguía era la ejecución de su hermano Mahmud, ocurrida apenas 3 meses antes de su coronación. Ahmed había presenciado el ahorcamiento con sus propios ojos, y aquel trauma lo marcaría para siempre. La paradoja era evidente. Mientras los mapas se pintaban de rojo otomano, el emperador que debía encarnar la virilidad absoluta se derrumbaba en privado. Los embajadores venecianos, maestros en olfatear debilidades, escribieron informes en clave. Gobierna un mundo que no puede gobernar su alma. Esta frase, conservada en los archivos de Venecia, es quizá la descripción más precisa del enigma Ahmed I. En una era en que la religión exigía fortaleza y los ulemas predicaban el sultán como sombra de Alá en la tierra, la fragilidad de Ahmed era un sacrilegio viviente. El Islam otomano pedía un líder de hierro. El palacio recibió un adolescente quebrado. Y es en esta grieta donde se colaría Qosem, como agua que infiltra una roca hasta pulverizarla desde adentro. El poder absoluto, sin freno ni contrapeso, puede ser más una maldición que una bendición. Ahmed no heredó solo un trono, sino la condena de estar eternamente vigilado, eternamente amenazado, eternamente solo. Su alma ansiaba lo que el protocolo prohibía: ternura, comprensión, un espejo humano en medio del mármol frío. El sistema imperial era un mecanismo de relojería de acero y sangre, pero el corazón del sultán palpitaba como un cristal fracturado. Y ahí, en ese contraste brutal entre el imperio invencible y el hombre vulnerable, se encuentra la clave de todo lo que vendría después. En 1605, cuando Ahmed I ya mostraba signos de un desgaste emocional alarmante, una mujer anciana en la corte trazó el movimiento que cambiaría la historia otomana. Safiye Sultán, veterana del harén y arquitecta de intrigas, ordenó el secuestro de una joven griega de extraordinaria belleza en las islas del Egeo. Su nombre era Anastasia. Tenía apenas 15 años y los cronistas bizantinos la describían como una visión inquietante: piel traslúcida, cabello dorado como el trigo mediterráneo, ojos verdes cargados de una inteligencia que parecía impropia de su edad. No fue una captura azarosa.
Espías otomanos habían señalado a la muchacha como un tesoro único, no solo por su hermosura física, sino por un intelecto agudo que la distinguía de otras esclavas. El imperio buscaba un remedio para el sultán quebrado, y Anastasia fue elegida como antídoto. Lo que nadie imaginaba es que esa adolescente no se limitaría a ser remedio, sino que se transformaría en veneno exquisito. Desde su llegada al Topkapi, Safiye entendió que debía entrenarla de manera distinta, no como las demás consortes que eran educadas para complacer sin cuestionar, sino como un instrumento de doble filo. Anastasia aprendió a mostrarse vulnerable sin dejar de resistir, a proyectar debilidad y fuerza al mismo tiempo. Era un juego letal, activar los instintos protectores de Ahmed mientras desafiaba su ego imperial. Su estrategia, que más tarde la historia bautizaría como la de Qasem, se sostuvo en 4 pilares que parecían casi sobrenaturales: disponibilidad controlada, vulnerabilidad estratégica, intelectualización de la intimidad y exclusividad emocional progresiva. Estos principios, que hoy podríamos analizar con categorías de la psicología moderna, en aquel tiempo fueron vistos como brujería. No era seducción común, era ingeniería psicológica aplicada al alma rota de un emperador. La disponibilidad controlada la convirtió en un misterio perpetuo. A diferencia de las demás mujeres del harén, que se disputaban cada instante de atención, Anastasia aparecía y desaparecía, dejando a Ahmed en un estado de ansiedad anticipatoria que lo consumía. Cuando ella no estaba, el sultán sufría insomnio, pérdida de apetito, inquietud febril. Era el mismo patrón que siglos más tarde describiría la ciencia como síndrome de abstinencia emocional. La vulnerabilidad estratégica fue su segundo filo. Anastasia no se mostró como una concubina segura de sí misma, sino como un reflejo de las heridas del propio Ahmed. Compartía, en momentos calculados, historias de su secuestro, del desarraigo, del dolor de haber perdido su hogar. Cada confesión era una cuerda invisible que lo ataba más a ella. No eran lamentos inútiles, eran puentes emocionales que transformaban la fragilidad en dominio. La intelectualización de la intimidad fue quizás su golpe maestro. Mientras el harén solía reducirse a lo carnal, Anastasia transformaba cada encuentro en una lección de filosofía, arte bizantino o política. Ahmed, educado en los códigos de la fuerza, se encontró por primera vez con una mujer que lo estimulaba mentalmente. Pronto comenzó a consultarle sobre decisiones de Estado, rompiendo protocolos que jamás habían sido cuestionados. Finalmente, la exclusividad emocional progresiva selló la trampa. Qasem no prohibió de inmediato que Ahmed buscara a otras mujeres. Comprendía que eso sería peligroso. Lo que hizo fue más sutil. Convirtió cada encuentro con él en una experiencia tan completa, tan íntima, que cualquier otro contacto le resultaba insípido. El veneno no mataba de golpe, corroía lentamente hasta que no quedaba más que dependencia. Así, en apenas unos años, Anastasia dejó de ser esclava para convertirse en Qasem Sultán, consorte principal y dueña invisible del alma del emperador. Lo más perturbador no fue su ascenso, sino la naturaleza de su poder, no basado en la espada, ni en la sangre, ni en el oro, sino en el dominio absoluto de las emociones humanas. En la fragilidad descubrió un arma más devastadora que cualquier ejército. El 23 de octubre de 1605, los eunucos condujeron a Anastasia hasta los aposentos imperiales. Aquella noche, en teoría, debía repetirse un ritual 1000 veces practicado: la presentación de una nueva consorte ante el sultán. Normalmente, la ceremonia concluía en consumación inmediata, un acto mecánico que sellaba el lugar de la joven dentro del harén. Pero lo que ocurrió esa vez quebró las reglas que habían sostenido a la dinastía por siglos. Ahmed, preparado para reclamar a la muchacha como a todas las anteriores,
se detuvo de golpe. Anastasia, en lugar de mostrarse sumisa y complaciente, comenzó a temblar. No fingía miedo. Proyectaba una vulnerabilidad tan genuina que atravesó las defensas del sultán como un cuchillo invisible. El joven emperador, marcado aún por la ejecución de su hermano y acosado por terrores nocturnos, reconoció en ese temblor un reflejo de sus propias heridas. Por primera vez en la historia otomana, el sultán preguntó a una mujer: ¿Cómo te sientes? Esa simple pregunta era un terremoto político. El efecto fue inmediato. Lo que debía ser un acto de posesión se transformó en un encuentro de confidencias. Anastasia intuyó que el camino hacia el corazón de Ahmed no pasaba por el placer físico, sino por una sanación emocional. En lugar de entregar su cuerpo, ofreció escucha, comprensión y un espejo de humanidad que ningún protocolo imperial había previsto. El poder absoluto se topó con un límite que no podía controlar: la necesidad de afecto. Durante las semanas siguientes, Ahmed comenzó a experimentar síntomas que los médicos de la corte no sabían diagnosticar. Insomnio cuando Anastasia no estaba, pérdida de apetito, nerviosismo que rozaba la desesperación. Era como un enfermo privado de su droga. Cada ausencia de la joven se convertía en un tormento, cada regreso en un alivio casi religioso. La dependencia ya estaba en marcha. La estrategia de Anastasia, que pronto se transformaría en Qasem, consistía en crear un ritmo irregular de encuentros. Su presencia no era continua, sino intermitente, como las recompensas variables que en el futuro describiría la psicología conductista. Ahmed nunca sabía cuándo la vería, ni cuánto tiempo se quedaría, y esa incertidumbre lo mantenía en un estado de obsesión. Lo mismo que hoy nos hace revisar compulsivamente un teléfono, lo padecía un sultán encerrado en los muros de Topkapı. La intimidad también cambió de naturaleza. Anastasia hablaba con él de filosofía griega, de recuerdos bizantinos, de visiones de gobierno. Transformaba la alcoba en un aula secreta, la cama en un trono compartido. Ahmed descubrió que la necesitaba no solo para calmar su soledad, sino también para pensar el imperio. La dependencia ya no era carnal, era existencial. Los embajadores europeos empezaron a notar algo extraño. En 1612, el veneciano Simon Contarini informó que Ahmed consultaba a Qasem antes de firmar decretos. Para la diplomacia occidental, aquello era inconcebible. Una esclava convertida en consejera de Estado. En la corte, muchos lo interpretaron como magia negra, pero en realidad era la ciencia oculta de la psicología humana, ejecutada por una adolescente que había aprendido a manipular con precisión quirúrgica las grietas emocionales del sultán. Lo que nació aquella noche de octubre fue mucho más que una relación íntima. Fue el diseño consciente de una adicción. Ahmed no podía dormir sin ella, no podía rezar sin su presencia, no podía gobernar sin escuchar su voz. El imperio que había reducido a millones de súbditos a obediencia absoluta se vio reducido a la espera ansiosa de una sola mujer. Y en ese contraste terrible entre la grandeza del trono y la fragilidad del corazón, se incubaba la revolución más silenciosa y devastadora de toda la historia otomana. Para el año 1607, Qasem ya no era una simple consorte privilegiada. Era la adicción más peligrosa del sultán. Pero un poder así no podía sostenerse sin enfrentar rivales. El harén, aquel enjambre de más de 300 mujeres, funcionaba como un campo de batalla invisible. Entre todas, la figura de Makfirus Hatun se erguía como amenaza letal. Ella había dado a luz al príncipe Osman, heredero directo al trono, y eso le otorgaba un peso político que ni siquiera la fascinación de Ahmed por Qasem podía ignorar. En otras épocas, la solución habría sido sencilla: veneno en la copa, un pañuelo de seda apretado en la garganta o un accidente convenientemente planeado. Pero Qasem jugaba a otro nivel. No necesitaba asesinar a Makfirus con sus propias manos.
Bastaba con manipular los miedos ocultos del sultán para que él mismo ejecutara la condena. Era más limpio, más invisible, más devastador. Ahmed temía el ascenso político de cualquier madre de príncipe. Había visto cómo, en generaciones anteriores, las madres de herederos se convertían en reinas de facto, capaces de dominar al sultán y al diván por igual. Ese temor era la grieta perfecta para que Qasem sembrara su veneno. Durante sus conversaciones íntimas, introducía comentarios aparentemente inocentes. Macfirus parece demasiado ambiciosa. Sus gestos hacia ti no me parecen de sincero respeto. Temo por tu seguridad. No eran acusaciones directas, sino insinuaciones que se alojaban en la mente perturbada de Ahmed como astillas imposibles de arrancar. El clímax llegó en febrero de 1608. Qasem orquestó un escenario calculado con precisión mortal. Hizo que Ahmed presenciara lo que parecía un gesto de insolencia de Macfirus hacia ella. Fue un instante fugaz, un cruce de miradas interpretado como desafío, pero para Ahmed, predispuesto por semanas de dudas, fue la prueba irrefutable de traición. El resultado fue inmediato, una explosión de furia imperial que culminó con la humillación pública de Macfirus Hatun y su marginación dentro del harén. Lo brillante del plan era que Ahmed creía haber tomado la decisión solo, como si hubiera sido un acto espontáneo de autoridad. No sospechaba que cada paso había sido colocado por Qasem, que cada palabra susurrada en la penumbra lo había conducido hacia ese desenlace. El engaño perfecto no es el que convence al otro de algo falso, sino el que lo hace creer que llegó a esa conclusión por sí mismo. Con Macfirus debilitada, el camino de Qasem hacia el dominio total se despejaba. Pero no se detuvo ahí. Entendió que el amor de Ahmed, aunque absoluto, era frágil si no se reforzaba con redes de poder más amplias. Empezó a cultivar lealtades entre los eunucos, comprando silencios y favores con joyas y monedas que el propio sultán le entregaba. Convirtió sirvientes menores en informantes, construyó un sistema de inteligencia paralelo que le permitía anticiparse a cada movimiento dentro del palacio. También supo aliarse con la figura más temida del imperio, la valide sultán, madre de Ahmed. En lugar de competir con ella, Qasem se presentó como extensión de sus intereses, como puente entre madre e hijo. De ese modo, neutralizó a quien podría haber sido su enemiga más poderosa. Era un arte político que superaba la mera seducción. Era la capacidad de leer estructuras enteras de poder y corromperlas desde dentro. Para 1609, Ahmed ya mostraba síntomas que los médicos describieron como dependencia patológica. Sin Qasem sufría ansiedad, irritabilidad extrema, pérdida de concentración. La joven griega había transformado la pasión en enfermedad y la enfermedad en trono. No solo era la consorte favorita, era la droga de la que dependía el emperador. Y mientras las demás mujeres se marchitaban en la sombra, Qasem se convertía en la dueña silenciosa del destino otomano. Entre 1609 y 1612, el palacio de Topkapı se transformó en un escenario nunca antes visto. Qasem había logrado lo inconcebible, que un sultán otomano, cuya virilidad se medía por la cantidad de mujeres que poseía, abandonara la multiplicidad para encerrarse en una devoción monogámica. 300 concubinas se marchitaban en el olvido, mientras Ahmed I convertía cada instante de su vida en un rito compartido con una sola mujer. Lo que para el protocolo era aberración, para él era revelación. El título de Haseki Sultán, reservado tradicionalmente a las madres de príncipes después de años de servicio, le fue concedido a Qasem antes incluso de dar a luz. Era la confirmación formal de que no era simplemente una amante, era indispensable. En 1609 quedó embarazada y transformó la maternidad, que solía ser un arma de rivalidad dentro del harén, en un vínculo aún más profundo. Durante los meses de gestación,
Kösem intensificó su juego de vulnerabilidad estratégica. Compartía temores, dolores y esperanzas con Ahmed, atando su corazón a la idea de proteger no solo a ella, sino también al hijo que llevaba en su vientre. Los médicos documentaron la ansiedad obsesiva del sultán. Perdía el sueño si ella sufría malestar, interrumpía audiencias imperiales para visitarla y escribía cartas a su hermano Mustafa confesando que sin ella se sentía incompleto, como si la mitad de su alma hubiera sido arrancada. La dependencia ya no era solo emocional, se había convertido en existencial. Ahmed era incapaz de funcionar como emperador si no tenía a Kösem cerca. En 1610, con el nacimiento del príncipe Mehmed, el vínculo alcanzó un punto de no retorno. Ahmed, en lugar de diversificar su descendencia, como mandaban las normas de sucesión, redujo todo su linaje a los hijos que tendría con ella. El imperio, que necesitaba múltiples príncipes para evitar guerras civiles, quedó atado a la fertilidad de una sola mujer. Era una bomba política disfrazada de romance. La culminación de este proceso se dio en 1612, cuando Ahmed ordenó la construcción de aposentos privados exclusivos para Kösem. Los planos, preservados en los archivos otomanos, muestran un espacio diseñado no para el placer fugaz, sino para la intimidad integral. Bibliotecas para debates filosóficos, jardines cerrados para paseos nocturnos, baños termales para compartir vulnerabilidad física y un dormitorio conectado directamente con las estancias del sultán. La arquitectura misma del palacio fue modificada para borrar a las demás consortes de la vida cotidiana del emperador. Ese mismo año, durante el Ramadán, Ahmed cometió la herejía simbólica más peligrosa. Decidió ayunar en compañía exclusiva de Kösem, rompiendo con la tradición de compartir las comidas de iftar con varias consortes. En los registros palaciegos se lee que, mientras los consejeros murmuraban sobre el colapso del orden dinástico, Ahmed y Kösem pasaban noches enteras conversando sobre religión, política y arte, creando rituales íntimos que reemplazaban los rituales colectivos del imperio. La corte estaba alarmada. Los visires advertían que el linaje podía peligrar, que la estabilidad de la dinastía se sostenía en la multiplicidad de herederos, no en la obsesión con una sola mujer. Pero Ahmed respondió con una frase que estremeció a todos. Un imperio fuerte nace de un sultán completo, y yo solo soy completo en presencia de mi Haseki. Era la declaración oficial de que la ideología otomana de la virilidad múltiple había sido sustituida por la filosofía de la completitud única. Lo que nació como un romance se había convertido en un manifiesto político. Kösem no solo transformó la cama imperial, transformó la concepción misma del poder. El sultán ya no veía la poligamia como un deber, sino como una fragmentación indigna. Y mientras el imperio se expandía en los mapas, en las entrañas de Topkapı se estaba incubando la paradoja más peligrosa. Un trono sostenido no por la fuerza de muchas mujeres, sino por la dependencia enfermiza de una sola. La anomalía se hizo insostenible en 1612. El harén, que durante siglos había funcionado como un engranaje político de reproducción y alianzas, se convirtió en un cementerio silencioso de concubinas olvidadas. La marginación de Magfirus Hatun había sido solo el primer golpe. Las demás mujeres, privadas de propósito, comenzaron a formar conspiraciones, uniendo rivalidades antiguas en un frente común contra Kösem. Lo que antes eran luchas por la atención del sultán, ahora se transformaba en un odio colectivo hacia la griega que lo había hechizado. El episodio más dramático ocurrió cuando Magfirus organizó un espectáculo desesperado. Durante un banquete imperial, reunió a 25 de las concubinas más hermosas para presentarlas a Ahmed simultáneamente, como un arsenal de tentaciones. Era un desafío frontal, la última apuesta para romper la monogamia imposible que estaba desangrando la institución del harén. Pero el resultado fue devastador. Ahmed las miró con indiferencia absoluta,
se levantó en silencio y abandonó la sala para buscar a Cosem. Peor aún, ordenó reprender públicamente a Macphyrus por intentar corromper la pureza de sus sentimientos. La humillación de la madre de un príncipe fue un sacrilegio político que desató pánico en la corte. El gran visir, Nasu Pasha, y otros consejeros elevaron memorándums alarmantes. Advertían que la continuidad dinástica estaba en peligro. Un linaje basado en los hijos de una sola mujer era un suicidio político. Argumentaban que la poligamia no era un capricho, sino un mecanismo de supervivencia del Estado. La respuesta de Ahmed fue escalofriante. Declaró ante su consejo: 100 príncipes nacidos de la fragmentación no valen lo que un hijo concebido en la completitud. En esa frase condensó la filosofía que Cosem había implantado en su mente. Mejor la exclusividad absoluta que la diversidad estratégica. El contraste con el Islam ortodoxo era explosivo. El Corán permitía hasta 4 esposas, siempre que fueran tratadas con justicia. El sultán, en teoría sombra de Alá en la tierra, estaba violando no solo la tradición política, sino también el equilibrio religioso. Algunos ulemas comenzaron a murmurar que esa monogamia era un desvío peligroso, casi una herejía, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. La dependencia emocional había hecho del emperador un rehén, y atacar a Cosem era como atacar el corazón mismo del sultán. El imperio, paradójicamente, no se derrumbaba. De hecho, en 1613, Ahmed firmó un tratado de paz con Persia que estabilizó las fronteras orientales. Los embajadores occidentales lo describían como más lúcido y sereno que nunca. Era como si la obsesión con Cosem, que destruía la política interna del harén, al mismo tiempo le otorgara claridad mental en los asuntos exteriores. Una paradoja cruel. El precio de la estabilidad internacional era la implosión de la maquinaria dinástica. Dentro del palacio, los eunucos y sirvientes comenzaron a dividirse en bandos. Algunos aceptaban sobornos y favores de Cosem, otros conspiraban con las concubinas desplazadas. El harén, que debía ser un santuario secreto, se convirtió en una guerra invisible. En los pasillos resonaban rumores de envenenamientos fallidos, hechizos de brujería, pactos con djinns. Nadie sabía dónde terminaba la intriga y dónde comenzaba la superstición. El Imperio Otomano había sobrevivido a guerras, pestes y rebeliones, pero nunca había enfrentado un enemigo tan extraño: la monogamia de su propio sultán. Lo que parecía una historia íntima entre un hombre y una mujer era en realidad una bomba política que amenazaba con reconfigurar la estructura misma del poder imperial. Y en medio de ese caos, Cosem seguía tejiendo su red, con la serenidad de quien sabe que el verdadero control no se ejerce con espadas, sino con susurros en la oscuridad. El año 1617 marcó el final abrupto de la anomalía más peligrosa que había conocido la Sublime Puerta. Ahmed I murió prematuramente a los 27 años, dejando tras de sí un imperio desconcertado. Para la corte, su fallecimiento fue un alivio y un desastre al mismo tiempo. Alivio porque se terminaba la monogamia escandalosa, que había paralizado la función reproductiva del harén, y desastre porque la estabilidad emocional del sultán se había convertido en la piedra angular de su gobierno. Sin Cosem, Ahmed era un niño roto. Sin Ahmed, Cosem quedaba desnuda frente a un sistema que nunca había tolerado a mujeres demasiado poderosas. Lo que había sido un triunfo íntimo se transformó en una maldición política. Cosem había creado un imperio en miniatura dentro del propio imperio, sostenido exclusivamente en la obsesión de Ahmed. Con su muerte, ese castillo de cristal se quebró de inmediato. Sin embargo, la griega no estaba dispuesta a ser relegada a la sombra. Ya no podía apoyarse en el amor de un hombre, así que recurrió a la única herramienta que le quedaba: la manipulación brutal del poder. Su hijo Murad IV ascendió al trono en 1623.
Qosem se convirtió en regente, pero la mujer que en otro tiempo había usado vulnerabilidad estratégica y seducción psicológica se degradó en una matriarca férrea que recurría al chantaje y al miedo. Lo que con Ahmed había sido sutileza, con Murad fue imposición. Ella ordenaba, ella castigaba, ella decidía qué visires vivirían y cuáles serían ejecutados. El niño emperador era un títere en sus manos, y la corte entera lo sabía. La paradoja era cruel. La maestra de la seducción emocional solo sabía reinar sobre una víctima compatible. Ahmed había sido un terreno fértil para sus técnicas, un hombre quebrado que necesitaba ser salvado. Sus hijos, en cambio, crecieron en un entorno envenenado por la política y la paranoia. Murad IV se volvió un déspota sanguinario, famoso por ejecutar a quien bebiera vino en su presencia. Ibrahim, que reinó después en 1640, fue apodado el Loco, incapaz de gobernar sin caer en delirios de grandeza y explosiones de violencia. Ninguno heredó el equilibrio que Ahmed había encontrado, por efímero que fuera, en los brazos de Qosem. Ella lo sabía, y lo que la historia nos muestra es un descenso progresivo hacia la descomposición moral. Dejó de ser la confidente que curaba heridas para convertirse en la carcelera que creaba traumas. Su poder se sostenía ya no en el afecto, sino en el miedo. El mismo sistema que había subvertido con amor, lo usaba ahora con terror. Y así, la mujer que una vez encarnó la posibilidad de un imperio gobernado por la intimidad, terminó siendo el monstruo que la maquinaria palaciega siempre produce. Una figura que controla porque teme desaparecer. El final llegó en 1651, bajo la orden de su propia nuera, Turhan Sultán. Qosem fue estrangulada en la penumbra de sus aposentos, el mismo método con que durante siglos habían sido eliminados príncipes, concubinas y visires incómodos. La reina de la psicología, la arquitecta de la monogamia imposible, murió asfixiada por el mismo tipo de manos invisibles que ella había manipulado toda su vida. Su cadáver, oculto y luego enterrado sin pompa, parecía cerrar el círculo con un gesto irónico. La esclava que transformó el amor en poder absoluto terminó como tantas otras mujeres del harén, víctima de las intrigas que un día dominó con maestría. El imperio no recordaría su final como un escándalo, sino como una inevitabilidad, porque en Topkapi todos los experimentos de poder terminaban del mismo modo, en silencio, con un nudo de seda apretando la garganta. La muerte de Qosem no apagó su sombra, al contrario, la volvió mito. En los archivos imperiales, en las cartas de embajadores venecianos y en los relatos de cronistas bizantinos, quedó la huella de una anomalía que ninguna otra mujer logró repetir: transformar al sultán otomano en monógamo, convertir al conquistador en cautivo, domesticar al poder absoluto con las armas invisibles de la psicología. Durante más de una década, el imperio entero orbitó alrededor de la presencia de una esclava. Esa es la magnitud de su triunfo y, al mismo tiempo, la raíz de su tragedia. Lo que Qosem comprendió de manera instintiva anticipaba descubrimientos que la ciencia solo formalizaría siglos más tarde. La disponibilidad intermitente, la vulnerabilidad estratégica, la intelectualización de la intimidad y la exclusividad emocional progresiva son conceptos que hoy analizamos en psicología conductual, en teorías del apego, en estudios de manipulación emocional. Ella los ejecutó sin manuales ni laboratorios, solo con la lectura precisa de un alma rota, y lo hizo en el escenario más peligroso posible, la corte otomana, donde un error podía costar la vida. Su historia es también una advertencia. El mismo poder que construyó sobre la base de la emoción terminó devorándola. Ahmed necesitaba una confidente, y ella supo serlo. Sus hijos necesitaban una guía, y ella eligió ser carcelera. El talento que la había hecho única se convirtió en su condena.
sus técnicas solo funcionaban en el marco de un vínculo íntimo con un hombre que ansiaba ser salvado. En ausencia de ese terreno fértil, se degradaron en violencia. La alquimista de los sentimientos acabó transformando el oro de la devoción en plomo de tiranía. 4 siglos después, su huella aún estremece. En un mundo donde las relaciones modernas siguen atrapadas entre deseo, poder y dependencia, la lección de Cosem resuena como un espejo incómodo. ¿Cuántas relaciones actuales no siguen el mismo patrón de presencia intermitente, de confesiones calculadas, de dependencia disfrazada de amor? La diferencia es que en nuestra era, esas dinámicas se juegan en pantallas y algoritmos, mientras que en el siglo XVII se jugaban en alcobas palaciegas. Pero el mecanismo psicológico es idéntico. El poder femenino de Cosem no radicó en desafiar con fuerza bruta a un sistema dominado por hombres, sino en invertir las reglas desde adentro. No derrotó al imperio con espadas, lo transformó con susurros. No compitió en el terreno de la virilidad, creó uno nuevo, donde la vulnerabilidad se volvió arma y la intimidad se transformó en política. Esa es su verdadera herencia, demostrar que el poder más devastador no siempre es visible y que las cadenas más fuertes no siempre son de hierro. El Topkapi fue su escenario y también su tumba. Allí lloró Ahmed, arrodillado en 1612. Allí conspiró ella contra sus rivales. Allí construyó su propio encierro. Y allí, finalmente, su voz se apagó bajo un nudo de seda. Pero las técnicas que utilizó no murieron con ella. Siguen vivas, replicadas en relaciones que aún hoy mezclan amor y control, dependencia y devoción, libertad y prisión. La historia de Cosem Sultan no es un relato lejano de sultanes y concubinas. Es un espejo cruel que nos recuerda hasta qué punto el poder emocional puede moldear imperios, destruir instituciones y arruinar destinos. Ella convirtió la fragilidad en un arma y el afecto en un campo de batalla. Y al hacerlo, dejó un legado que atraviesa los siglos como un murmullo envenenado. El verdadero poder no siempre grita, a veces susurra,